Bienvenidos. En este video vamos a hablar de diferentes cosas. Primero me gustaría mostrarles qué son las gráficas de presión-volumen. En estas gráficas se representa los cambios que sufre el ventrículo izquierdo en su presión en el eje de las Y's y también los cambios en el volumen de sangre que se encuentra dentro del ventrículo izquierdo, que está representado por el eje de las X. Bueno, como tal podemos representar con puntos y flechas todas las fases y subfases del ciclo cardíaco que vimos la clase anterior. Esta zona de aquí, la que inicia desde el punto D y se extiende hasta llegar al punto B, toda esta parte que estoy señalando con la flecha, representa la diástole. Y la zona o las líneas que van desde el punto B hasta llegar otra vez al punto D, o sea, toda esta zona que estoy delimitando, esto hace referencia a la sístole. Entonces, si vamos empezando en orden, vamos a iniciar justamente desde el punto D. El punto D indica el cierre de la válvula, bueno, de las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, pero como estamos hablando específicamente del ventrículo izquierdo, sería el cierre de la válvula aórtica. En el momento que la válvula aórtica se cierra, recuerden que también está cerrada la válvula mitral. Entonces comienza el ventrículo a relajarse y eso representa la fase de relajación isovolumétrica. Aquí podemos ver que esta fase de relajación isovolumétrica se representa con una línea vertical porque se llama isovolumétrica, no hay cambios de volumen. Por esa razón no hay ningún desplazamiento en el eje de las X que representa el volumen y por eso se representa como una línea vertical. Y aquí la flecha indica la dirección hacia abajo, porque en la relajación isovolumétrica lo que ocurre es que va a bajar la presión intraventricular. Por eso vemos que desciende. Desciende, 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 y cuando la presión intraventricular es menor que la presión en la aurícula izquierda, eso hace que se abra la válvula mitral. El punto A indica la apertura de la válvula mitral. Y sabemos que una vez que se abre la válvula mitral, pues empieza a ocurrir la fase que se llama llenado rápido, que es justamente lo que está representando esta línea, que vemos que en primer lugar desciende un poquito todavía su presión intraventricular, aunque se esté llenando el ventrículo porque se sigue relajando, pero más o menos como aquí por la mitad empieza a subir un poquito la presión intraventricular, va en ascenso todavía esa línea, porque ahí ya el ventrículo se terminó de relajar y la presión sigue aumentando poquito porque se está llenando de sangre. Toda esta línea de aquí hasta acá representa, la primera mitad representa la fase de llenado rápido y la segunda mitad representa la fase de llenado lento, también conocida como diástasis, hasta este punto. Y aquí vemos todavía que al final hay como una elevación todavía más de la presión en esta zona. Esta fase representa la contracción auricular, que dijimos que era cuando la aurícula se contraía como una especie de que se estuviera exprimiendo, para que lo relacionen así, para que la sangre que haya quedado en la aurícula pase al ventrículo izquierdo. Entonces toda esta línea que estoy siguiendo en este momento representa la fase pues de llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Cuando llegamos al punto B, ahí en el punto B ocurre el cierre de la válvula mitral, porque la presión en el ventrículo ya supera la presión en la aurícula, por eso se cierra esa válvula mitral. Y una vez más tenemos todas las válvulas cerradas, la mitral y también la aórtica. Ahí inicia la primer subfase de la sístole, la llamada contracción isovolumétrica. También se representa con una línea vertical porque es isovolumétrica. No hay cambios en el volumen, solo en la presión. Y la flecha indica la dirección hacia arriba porque en la contracción isovolumétrica aumenta la presión intraventricular. Aumenta, aumenta, aumenta hasta llegar a los 80 milímetros de mercurio, en donde se va a superar
una vez pasando los 80 milímetros de mercurio, se va a superar la presión de la presión aórtica, la presión dentro de la aorta como tal. Cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión aórtica, eso genera la apertura de la válvula aórtica. Es lo que representa el círculo con la letra C. Aquí se abre la válvula aórtica y comienza la subfase llamada eyección rápida. Después de esa eyección rápida se continúa con la eyección lenta. Entonces esta línea que tenemos acá curviada, la primera mitad representa la eyección rápida y la segunda la eyección lenta. Recuerden que durante la eyección rápida, al final de esta eyección rápida, se alcanza la llamada presión sistólica máxima, que es alrededor de 120 milímetros de mercurio, en un corazón sano y basal, y con condiciones basales. Una vez que termina la eyección lenta, pues la presión aórtica va a superar la presión intraventricular y genera el cierre de la válvula aórtica, que es otra vez, regresamos al mismo punto, a la letra D. También es interesante que analicen de esta gráfica la dirección. Cuando nos movemos hacia el lado derecho, es decir, de izquierda a derecha, como es aquí en esta flecha de aquí abajo, cuando nos vemos de izquierda a derecha, estamos aumentando el volumen adentro del ventrículo izquierdo, que era la fase de llenado rápido, llenado lento. Pero cuando nos desplazamos de derecha a izquierda, como es esta flecha de arriba, estamos reduciendo el volumen adentro del ventrículo izquierdo, que representa la fase de eyección rápida y eyección lenta, porque ahí está sacando la sangre del ventrículo. También noten que los puntos que están coloreados de negro, es decir, el punto D y el punto B, hacen referencia al cierre de válvulas. En este caso, la D, el cierre de la válvula aórtica, y el B, el cierre de la válvula mitral. Y los círculos que tienen blanco adentro representan la apertura de las válvulas. La letra A, la apertura de la válvula mitral, y la C, la apertura de la válvula aórtica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos ahora sí encontrar todo con su señalamiento correspondiente. Ahora, muy importante, acuérdense del concepto de volumen sistólico. Volumen sistólico es lo mismo que decir volumen latido. Quiere decir el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo por latido. Recuerden que este volumen sistólico o volumen latido se calculaba restando dos volúmenes, el llamado volumen diastólico final. Volumen diastólico final hace referencia al volumen que quedó en el ventrículo izquierdo al final de la diástole, al final de la fase de contracción auricular, que si lo ubicamos aquí en el esquema, en la gráfica, el volumen diastólico final es el volumen que tenemos cuando llegamos al punto B, porque es el volumen al final de la fase de llenado llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Este punto de aquí marca el volumen diastólico final, que más o menos es de 120 mililitros. El volumen diastólico final tiene varios términos o varios sinónimos. También se llama volumen telediastólico porque el prefijo tele significa al final, telediastólico. Y bueno, ahora tenemos el otro volumen importante. El otro volumen es el volumen sistólico final. Quiere decir el volumen que se encuentra en el ventrículo izquierdo al terminar la sístole. Y ese volumen sistólico final, también llamado volumen telesistólico, es el volumen que encontramos cuando llegamos al punto D, más o menos 50 mililitros. Y tiene sentido porque es el volumen que queda en el ventrículo una vez terminada la fase de eyección como tal, o sea, cuando pasa la eyección rápida y la eyección lenta, el volumen que queda ahí residual en el ventrículo izquierdo es el volumen sistólico final. Si nosotros restamos el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, tenemos lo que se llama volumen sistólico o volumen latido. Por esa razón, el volumen sistólico lo podemos ver representado en la gráfica como la distancia entre estas dos líneas verticales. Todo esto, esta zona de aquí representa el volumen sistólico o volumen latido. Vamos a ver más adelante que cuando se modifiquen estas gráficas, por ciertas circunstancias que vamos a hablar, y por ejemplo se reduzca el volumen latido, esa reducción vamos a verla como un estrechamiento
de la gráfica presión-volumen, porque se hace más chiquito el volumen sistólico y por lo tanto estas dos líneas verticales se acercan. Y cuando hay un incremento del volumen sistólico o volumen latido, vamos a tener que se hace más ancha la gráfica, aumenta esa distancia de un punto al otro. Otra cosa interesante, recuerden que hablamos la clase pasada de dos tipos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca diastólica, que también se le conoce como una insuficiencia cardíaca por hipertrofia, y tenemos la insuficiencia cardíaca sistólica, que también se le conoce como una insuficiencia cardíaca con un ventrículo dilatado. En la insuficiencia cardíaca sistólica, en la dilatada, vamos a tener que el grosor de la pared del ventrículo se adelgaza, se hace muy delgadito y aumenta mucho el espacio dentro del ventrículo izquierdo. Eso se le llama un ventrículo dilatado o remodelado. En cambio, en la insuficiencia cardíaca diastólica o hipertrófica, el grosor de la pared del ventrículo aumenta mucho, pero dijimos que crecía de manera concéntrica, es decir, el grosor aumentaba hacia adentro, lo que ocasionaba que el espacio en el ventrículo sea reducido. Cuando un paciente tiene alguna de estas insuficiencias, vamos a ver modificaciones también en esta gráfica de presión-volumen. Por ejemplo, si es una insuficiencia cardíaca hipertrófica, también llamada diastólica, que dijimos que es cuando el espacio en el ventrículo es reducido, esta línea de aquí abajo que representa el llenado va a tener una mayor pendiente, porque al momento de irse llenando, como es un espacio reducido, va a tener un mayor aumento en la presión intraventricular. Entonces esta línea de aquí abajo se hace más con una mayor pendiente. Y lo contrario en una insuficiencia cardíaca sistólica, en donde tenemos una cavidad dilatada con un gran espacio, esta línea tiene una menor pendiente, se hace más horizontal porque no se aumenta tanto la presión intraventricular porque hay un gran espacio como tal en esa patología. Entonces nada más como dato curioso de pues cómo se modifican por estas dos insuficiencias. A continuación vamos a explicar qué es el gasto cardíaco y cuáles son los determinantes del mismo. El gasto cardíaco como tal se define como la cantidad de sangre expresado en litros eyectada por el corazón en un minuto. Por lo tanto se expresa en litros por minuto. No hay que confundir el término gasto cardíaco con volumen latido o volumen sistólico. El volumen latido o volumen sistólico, también llamado así, es la cantidad de sangre igual en mililitros eyectada por el corazón en un solo latido. En cambio aquí el gasto cardíaco es la cantidad de sangre en litros, mililitros, eyectada por el corazón, pero en un minuto. Por lo tanto, para poder llegar al gasto cardíaco, necesitamos tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el volumen sistólico, que es el volumen que sale en un latido, y después también tenemos que tomar en cuenta la frecuencia cardíaca, que es las veces que late el corazón en un minuto. Multiplicando esos dos factores, la frecuencia cardíaca y el volumen latido, tenemos el gasto cardíaco. Ahora, en un paciente en reposo, el gasto cardíaco normal es de 5 a 6 litros por minuto, pero en un atleta de alto rendimiento, incluso cuando se ejercita, puede llegar hasta 30 litros por minuto. Quiere decir que el gasto cardíaco basal es de 5 a 6 litros por minuto, pero obviamente la cantidad de gasto cardíaco se modifica en respuesta a la necesidad del cuerpo. Ahora, existen formas para calcular el gasto cardíaco. La primera ya se las había dicho, que es el volumen latido o también llamado volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y la otra forma de calcularlo es la siguiente. Toma en cuenta el consumo de oxígeno, la cantidad de oxígeno en las arterias, menos la cantidad de oxígeno en las venas. Y estos dos valores se dividen y de esa manera se obtiene el gasto cardíaco. Para poder hacer esta segunda forma del gasto cardíaco es necesario pues tomar las medidas del consumo de oxígeno, de la cantidad de oxígeno en las arterias y de la cantidad de oxígeno en las venas. Y para ello se tienen que hacer estudios invasivos como una gasometría, entre otros. Por lo tanto, pues la manera más fácil de calcularlo es la de arriba, volumen latido por frecuencia cardíaca.
La frecuencia cardíaca es fácil de calcularla, pero para sacar el volumen latido, pues necesitamos, por ejemplo, un ecocardiograma que nos permite saber cuánto es ese volumen. Este método de aquí abajo se llama método de Fick. Pero bueno, el gasto cardíaco es importante porque al final de cuentas nos habla de la función de bomba que tiene el corazón. Si nosotros tenemos un gasto cardíaco adecuado, pues es una manera de saber que el corazón está funcionando adecuadamente. Por eso el gasto cardíaco es un indicador de la función del corazón. Piensen que un gasto cardíaco disminuido significa que estamos sacando menos sangre por minuto, y eso afecta a los tejidos porque les está llegando menos sangre oxigenada. En cambio, un gasto cardíaco aumentado nos beneficia particularmente en situaciones donde ocupemos mayor cantidad de oxígeno, por ejemplo durante el ejercicio físico. Existen los siguientes 3 determinantes que van a permitir que el gasto cardíaco aumente o disminuya. Son los siguientes: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Y es de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Nada más como dato, antes de empezar, la precarga y la contractilidad me interesa que sean que aumenten, porque al aumentarlas aumentamos el gasto cardíaco y eso es positivo. En cambio, la poscarga, lo que me interesa para tener un gasto cardíaco adecuado es que la poscarga sea baja. Entonces, qué bueno que suba la precarga y contractilidad. De esa manera subimos el gasto cardíaco, pero si queremos subir el gasto cardíaco tendremos que reducir también la poscarga. Vamos a explicar en esta diapositiva primero qué es la precarga. La precarga la vamos a definir de la siguiente manera. Se refiere al grado de estiramiento que van a tener las células musculares cardíacas, y ya si lo vemos de manera molecular, el grado de estiramiento de las sarcómeras al final de la diástole. Acuérdense que durante la diástole lo que pasa es que el corazón el ventrículo izquierdo en este caso, se está llenando de sangre. Entonces, al momento de llenarse de sangre, eso distiende la pared ventricular y al distenderla estira las fibras musculares cardíacas, estira las sarcómeras. Parecido a lo que pasa con una liga. Si ustedes estiran la liga queda estirada. Pues justamente eso es la precarga. ¿Qué pasa cuando ustedes sueltan la liga? Pues va a tener una contracción elástica. Lo mismo el corazón. Primero estiran las fibras y eso va a generar una contracción. A eso se refiere la precarga. Y el ejemplo más claro es el que les digo de la liga. La estiran, eso es la precarga. Ahora, hablando de las sarcómeras, tienen una longitud normal de 2 a 2.5 micras. Cuando se contrae llega a 1 micra y cuando se estira lo máximo que puede llegar es a 3 micras. Si se estira de más pueden lesionarse. Entonces eso también es algo importante tener en cuenta. Si bien la precarga es buena, porque pues obviamente entre más estires vas a tener mayor precarga, no debe de pasar el límite fisiológico, porque puede incluso, si se estira de más, lesionar a las sarcómeras. Aquí tenemos que hablar de un mecanismo, el llamado mecanismo de Frank Starling. Este mecanismo dice lo siguiente: a mayor estiramiento de la sarcómera, de la fibra muscular cardíaca, se va a generar una mayor fuerza de contracción. Esa fuerza de contracción depende del grado de estiramiento, porque también tenemos que la fuerza de contracción depende por un lado del estiramiento, pero también tiene otros factores moleculares que son independientes al estiramiento. Pero aquí el mecanismo de Frank Starling solamente se habla de que a mayor estiramiento tienes una mayor fuerza de contracción. Y esto es bueno porque a mayor fuerza de contracción vamos a tener un mayor volumen latido. Y al tener un mayor volumen latido ya dijimos que también vamos a aumentar el gasto cardíaco porque son directamente proporcionales. Como tal, el determinante de la precarga es el retorno venoso. El retorno venoso se refiere a cuánta sangre regresa al corazón como tal. Y esto tiene sentido, porque acuérdense que lo que distiende o estira a las fibras musculares, pues es la sangre que va llenando el ventrículo y va estirando las paredes. Entonces, a mayor retorno venoso va a haber un mayor estiramiento, una mayor precarga. Pero no es lo mismo, no es sinónimo decir precarga que retorno venoso. Pero sí la precarga es directamente proporcional al retorno venoso. Y lo que les decía, a mayor retorno venoso vamos a tener un mayor volumen diastólico final, y ese volumen diastólico final
es decir, el volumen al final de la diástole, es lo que va a estirar a esas fibras musculares. Otra definición de la precarga también es la longitud inicial de la sarcómera antes de contraerse. Y aquí tenemos una pregunta, ¿a qué se refiere la tensión? La tensión hace referencia justamente a esa fuerza o a esa fuerza ocasionada por la contracción de las fibras musculares al momento de estirarse. La tensión hace referencia mucho pues a la precarga. Tenemos fenómenos que disminuyen la precarga y fenómenos que aumentan la precarga. Pero si se dan cuenta, estos fenómenos, de la manera en la que disminuyen y aumentan la precarga, es disminuyendo o aumentando el retorno venoso. Eso es lo que nosotros podemos modificar y de esa manera modificamos indirectamente a la precarga. Entonces, ¿qué fenómenos hacen que la precarga disminuya? Por ejemplo, un paciente que tenga hipotensión, que esté en un estado que se llama choque. Cuando tiene hipotensión, pues tiene una menor cantidad de volumen de sangre, por lo tanto, menos va a regresar. Y al tener un menor retorno venoso, tenemos una menor precarga. También las arritmias, principalmente las taquiarritmias. Las taquiarritmias se refieren a que el corazón tiene una frecuencia cardíaca muy alta. Si el corazón tiene una frecuencia cardíaca rapidísima, eso hace que la fase de diástole, que es la fase de llenado, se vea reducida. Por lo tanto, si se llena menos el corazón, se va a estirar menos la fibra. Por eso las taquiarritmias también disminuyen la precarga. La insuficiencia cardíaca, pero la hipertrófica, también llamada insuficiencia cardíaca diastólica. Lo que decíamos, en esta insuficiencia cardíaca, el músculo crece de manera concéntrica hacia adentro, lo que reduce el espacio que hay adentro del ventrículo como tal. Y también, como las paredes están hipertróficas, es más difícil que se distiendan. Entonces, de esa manera, pues al distenderse menos, pues va a tener una menor precarga. Y tenemos también la estenosis de la válvula mitral. Si la válvula mitral está estenótica, entra menos volumen de sangre al ventrículo izquierdo, se distiende menos y disminuye la precarga. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para aumentar la precarga? Necesitamos aumentar el retorno venoso. Y la manera de hacerlo es la siguiente. Por un lado, podemos elevar las piernas del paciente. Al elevarla, eso ocasiona que la sangre que está en las venas, por efecto de la gravedad, regrese más rápido al corazón. Aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. También se pueden utilizar medicamentos que ocasionan una vasoconstricción de las venas. Al ocasionar esa vasoconstricción es como si las venas las apachurraras y pues eso hace que la sangre igual regrese al corazón, aumentando el retorno venoso, aumentando la precarga. La manera de hacer la vasoconstricción de las venas es por medio de algunos medicamentos, como por ejemplo tenemos los nitratos. Que los nitratos es interesante porque los nitratos vasodilatan la parte arterial, pero vasoconstriñen la parte venosa. Eso es interesante. Y ahora, también en la misma bomba muscular de las piernas, es decir, al momento de caminar, nuestro músculo esquelético se contrae y eso presiona las venas y también aumenta el retorno venoso, aumentando la precarga. También la maniobra de Valsalva, lo que hace, no, perdón, ahí la maniobra de Valsalva no debería de estar ahí. La maniobra de Valsalva lo que hace es reducir el retorno venoso. Entonces, esta maniobra de Valsalva lo que haría es disminuir la precarga al disminuir el retorno venoso. Una disculpa. Bueno, aquí tenemos la curva de Frank Starling. En esta curva de Frank Starling se está representando el mecanismo de Frank Starling. Que dijimos, ese mecanismo consiste en que a mayor estiramiento, es decir, a mayor precarga, vamos a tener una mayor fuerza de contracción y de esa manera un mayor volumen latido o volumen sistólico. Entonces aquí en esta gráfica del lado de las Y se representa el volumen sistólico, en inglés se expresa como stroke volume, y en el eje de las X tenemos la precarga ventricular. Y aquí vemos que al aumentar la precarga ventricular también vamos a aumentar el volumen latido, lo cual es positivo, pero les decía que llegamos a un límite. En el momento que llegamos a ese límite, que más o menos sería aquí donde inicia la meseta, no importa que aumentemos más la precarga, no vamos a tener un aumento significativo en el volumen latido. Eso es porque la explicación molecular sería que las sarcómeras ya llegaron a su máximo estiramiento, y si seguimos aumentando el estiramiento, aumentando la precarga, eso puede ocasionar que se lesionen. Entonces, por esa razón,
tenemos que es bueno en la precarga, pero no debemos superar su límite fisiológico. Aquí vamos a ver cómo se modifican las gráficas presión-volumen que ya saben identificar si aumentamos la precarga y si disminuimos la precarga. Aquí recuerden, las gráficas presión-volumen, en el eje de las Y se representa la presión en el ventrículo izquierdo y en el eje de las X se representa el volumen en el ventrículo izquierdo. Aquí también en el gráfico, la curva que está de color gris es la control, es la de un corazón en un estado basal. La que está de rojo es cuando aumentamos la precarga, que en inglés está como preload, y en verde es cuando disminuimos la precarga. Y aquí vemos qué efectos tiene. A simple vista, acuérdense que la anchura de las gráficas representa el volumen sistólico, el volumen latido. Entonces vemos que si aumentamos la precarga, dijimos que por mecanismo de Frank-Starling, aumentas ese grado de estiramiento inicial, aumentas la fuerza de contracción y aumentas el volumen latido. Ese aumento del volumen latido en la gráfica se ve expresado porque aumenta la anchura. Vean cómo la gráfica roja inicia aquí, como todas las otras, pero se extiende hasta acá. Entonces aumenta el volumen latido. Aumenta el volumen latido porque propiamente el volumen que aumenta es el llamado volumen diastólico final. Porque aumentamos el retorno venoso, aumentamos el volumen diastólico final y entonces la gráfica se hace más hacia la derecha. Este punto sería el volumen diastólico final y este punto el volumen sistólico final. Entonces la resta de los dos, la diferencia entre los dos es el llamado volumen latido o volumen sistólico. Acuérdense de eso. En cambio vemos que cuando disminuimos la precarga, eso disminuye el volumen diastólico final, por eso se moviliza de aquí, de este punto, a el de acá, se moviliza hacia la izquierda y eso hace que la anchura de la curva verde disminuya. Y dijimos que la anchura representa el volumen latido, entonces hay una disminución del volumen latido o del volumen sistólico. Y es lo que tenemos acá. ¿Cuáles son los beneficios de aumentar la precarga? Pues que aumentamos el volumen diastólico final, aumentando el volumen latido. También acuérdense, si aumentan el volumen latido es directamente proporcional al gasto cardíaco, entonces también están aumentando el gasto cardíaco del paciente, lo cual es beneficioso. Y ahora, ¿qué pasa si la precarga disminuye? Pues hay una disminución del volumen diastólico final, disminución del volumen latido y disminución, por lo tanto, del gasto cardíaco. Recuerden que hay medicamentos, como los nitratos, que causan una vasoconstricción en el sistema venoso. Eso aumenta la precarga porque aprietan las venas para que la sangre retorne más rápido y en mayor cantidad. Entonces nosotros con medicamentos podemos aumentar la precarga de un paciente. ¿En qué contexto? Pues por ejemplo un paciente que sufrió un infarto y que su corazón tiene una insuficiencia cardíaca. Si su corazón está con insuficiencia cardíaca, pues es un corazón que tiene un gasto cardíaco disminuido, cuya función de bomba se vio afectada. Entonces podemos aumentarle la precarga para que de esa manera pueda aumentar su gasto cardíaco. Pero obviamente esto es tomando todo el contexto del paciente, porque también si aumentamos la precarga podemos perjudicar al paciente. Eso también es el mensaje que tienen que tener. Acuérdense que la precarga es buena hasta los puntos fisiológicos, pero regresamos a esta gráfica. Si nos pasamos de precarga, vamos a lesionar a ese corazón más que beneficiarlo. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta esos dos puntos. Ahora vamos a aclarar un poquito el concepto de compliancia ventricular. La compliancia, aquí tenemos su fórmula, C de compliancia, se define como el cambio en el volumen como consecuencia de un cambio en la presión. Prácticamente, pues aquí lo estamos viendo con respecto al ventrículo izquierdo. Y propiamente la complianza, en términos sencillos, se refiere a qué tan fácil el ventrículo puede distenderse. Y aquí tenemos justamente esta gráfica. La línea negra representa un corazón con una compliancia basal normal. Si aumentamos la compliancia, ese ventrículo va a poder distenderse más. ¿Y qué va a pasar con respecto al volumen diastólico final? Si estiramos, distendemos más el ventrículo, va a poder albergar mayor cantidad de volumen de sangre. Entonces por eso a una mayor compliancia
tenemos un incremento en el volumen diastólico final, que es lo que representa aquí la EDV mayúscula. En cambio, si disminuimos la compliancia, tenemos pues un corazón que no puede distenderse, por lo tanto le va a caber menos volumen de sangre y su volumen diastólico final va a verse disminuido cuando tenemos una compliancia disminuida también. Es lo que estamos viendo aquí en las gráficas. Esto se aplica más cuando hablamos de las insuficiencias cardíacas, que había dos tipos, ¿se acuerdan? En la insuficiencia cardíaca hipertrófica, también llamada insuficiencia cardíaca diastólica, justo hay una disminución de la compliancia, porque las paredes son muy gruesas, rígidas. Entonces, la insuficiencia cardíaca diastólica justamente lo que compromete es la diástole. Compromete qué tanto se llena el corazón. Y eso se debe a que hay una compliancia disminuida. Por lo tanto, van a tener un volumen diastólico final bajo. En cambio, los pacientes con una insuficiencia cardíaca sistólica, también llamada insuficiencia cardíaca dilatada, un ventrículo dilatado, esos tienen una compliancia mayor, pero tampoco es positivo, porque si tienen una mayor compliancia, van a tener un mayor volumen diastólico final, pero lo que pasa en esos pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica es que la pared del corazón, como es tan delgadita, no tiene la fuerza para poder contraerse y sacar toda esa sangre con la que se llenó. Entonces, aquí lo que quiero transmitirles es que no es bueno ni un incremento en la compliancia ni una disminución en la compliancia, porque pues las dos comprometen, al final de cuentas, el gasto cardíaco. ¿Qué es lo contrario a la compliancia? El término contrario a la compliancia se llama elastancia. Y la elastancia, de manera fácil para que la entiendan, es la dificultad para distenderse. Entonces lo podemos analizar de la siguiente manera. Un incremento en la compliancia es una disminución en la elastancia. Si disminuimos la elastancia, pues la dificultad para distenderse baja, entonces es más fácil que se distienda. En cambio, una compliancia disminuida es igual a una elastancia aumentada, porque lo contrario. Y ahí lo que pasa, si la elastancia está incrementada, dijimos que la elastancia es la dificultad para distenderse, entonces es más difícil que pase eso. Y aquí podemos ver justo que la fórmula de la elastancia es lo contrario a la compliancia. Arriba va el cambio en la presión y abajo el cambio en el volumen. El siguiente determinante del gasto cardíaco del que vamos a hablar es la contractilidad. Como tal, la contractilidad se refiere a la capacidad que tiene las fibras musculares cardíacas para acortarse. Recordemos conceptos del primer bloque. Recuerden que la contracción, en este caso el músculo cardíaco, pues depende de la cantidad de calcio intracelular que se encuentra a nivel de la sarcómera. Recuerden que el calcio se une a la troponina C, esto genera un cambio conformacional que ocasiona que se libere el sitio activo de la actina para que así se pueda unir actina con miosina y se pueda llevar a cabo la contracción. Recuerden que cuando hay calcio en la sarcómera ocurre contracción y cuando el calcio regresa de nuevo al retículo endoplásmico liso, al retículo sarcoplásmico, esa disminución del calcio a nivel de la sarcómera es lo que ocasiona la relajación. Como tal, cuando hablamos de contractilidad, también tenemos que hablar de un concepto que es el de inotropismo. Propiamente el inotropismo era la capacidad específicamente del músculo cardíaco para contraerse, entonces vamos a poder utilizar esos dos términos como sinónimos, inotropismo y contractilidad. Otra cosa interesante del corazón es que la fuerza de contracción va a depender, por un lado, de el grado de estiramiento, lo que decíamos hace un momento de la precarga del mecanismo de Frank Starling, que a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Sin embargo, también esa contractilidad, esa fuerza de contracción, tiene factores independientes del grado de estiramiento, que son factores más moleculares. Uno de ellos es la velocidad de contracción, la velocidad en la cual se forman los puentes cruzados, la unión actina con miosina. Propiamente el inotropismo, la contractilidad, vamos a ver que va a depender más de esa parte molecular, de esos fenómenos independientes al estiramiento, porque si hablamos de lo dependiente al estiramiento sería hablar de precarga, lo cual ya hablamos. Aquí en esta diapositiva, cuando hablamos de contractilidad, nos estamos refiriendo a esos factores independientes del estiramiento.
Entonces, al aumentar la velocidad de contracción, pues eso va a hacer que las sarcómeras se acorten más, que generemos mayor fuerza de contracción y aumentamos de esa manera también el volumen latido y el gasto cardíaco. Recuerden también que hablábamos de los siguientes efectos. El efecto inotrópico positivo se refiere a aquel en el cual aumentamos el inotropismo, por lo tanto aumentamos la fuerza de contracción y el gasto cardíaco. Y tenemos por otro lado el efecto inotrópico negativo, en donde reducimos el inotropismo, la fuerza de contracción y el gasto cardíaco. Ejemplos de moléculas que generan un efecto inotrópico positivo son las catecolaminas. ¿Cuáles catecolaminas existen? La adrenalina, noradrenalina, dopamina, las cuales también tenemos en medicamentos. Entonces nosotros podemos administrarles sus medicamentos a los pacientes y hacer que aumente el inotropismo. También hay fármacos que tienen un efecto inotrópico negativo, como son los beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores pues justamente bloquean a los receptores beta 1. Los receptores beta 1 son los que encontramos en el corazón y son los responsables de aumentar tanto la frecuencia cardíaca como también el inotropismo. También los bloqueadores de canales de calcio como verapamil o diltiazem tienen un efecto inotrópico negativo en el corazón, ya que al bloquear esos canales de calcio, menos calcio hay a nivel de la sarcómera. Aquí tenemos una gráfica presión-volumen donde también podemos ver cómo se modifica la gráfica cuando aumentamos el inotropismo, que es la gráfica o curva roja, y cuando disminuimos el inotropismo, que es la curva verde. La curva gris es la control, es la que tiene al corazón en un estado basal. De igual manera, en el eje de las Y está representada la presión intraventricular y en el eje de las X el volumen intraventricular. Noten ustedes cómo si disminuimos el inotropismo, pues disminuimos la fuerza de contracción y por lo tanto saca menos sangre el corazón. Al sacar menos sangre el corazón, eso ocasiona que el llamado volumen sistólico final, que dijimos era el volumen residual al final de la sístole, aumente. Por esa razón, cuando disminuimos el inotropismo, podemos ver cómo el volumen sistólico final pues aumenta. Pasa de este punto a este punto de acá, en la curva verde. Al hacer eso, ocasiona que la gráfica se acorte. Ya habíamos dicho que la anchura es lo que representaba el volumen latido o volumen sistólico. Entonces una disminución del inotropismo reduce el volumen latido, volumen sistólico y de esa manera el volumen del gasto cardíaco. En cambio, un efecto inotrópico positivo, eso hace que aumente más todavía la fuerza de contracción, que saca más sangre y de esa manera el volumen sistólico final se reduce, moviéndose de este punto al punto rojo que tenemos acá. Eso hace que aumente la anchura de la curva, que aumente el volumen latido sistólico y de esa manera que aumente el gasto cardíaco. Esos son los fenómenos cuando utilizamos fármacos inotrópicos positivos o inotrópicos negativos. Algo interesante es que en la insuficiencia cardíaca que decíamos sistólica, la insuficiencia cardíaca con corazón dilatado, justamente lo que se afecta es la contractilidad, porque dijimos que se adelgaza las paredes del ventrículo. Puede generar menos fuerza de contracción, entonces esos pacientes sí se benefician de fármacos inotrópicos positivos para aumentar su fuerza de contracción. Entonces, ¿cómo aumentamos el inotropismo? Aquí lo tenemos en este esquema. Lo aumentamos con catecolaminas. Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, se unen a los receptores beta 1 del corazón, aumentando frecuencia cardíaca, a eso se le llama cronotropismo positivo, pero también aumentando la fuerza de contracción, es decir, un efecto inotrópico positivo. Lo mismo con la activación simpática, se refiere a lo mismo a las catecolaminas, y inhibiendo la activación parasimpática también podemos tener un efecto inotrópico positivo. Existen dos fenómenos que también aumentan el inotropismo, el fenómeno de ANREP y el fenómeno de Bowditch. En el fenómeno de ANREP, lo que ocurre es que hay un aumento de la poscarga y eso genera un aumento del inotropismo. Y en el de Bowditch, un aumento en la frecuencia cardíaca también genera un aumento en el inotropismo. Lo que les decía, en la insuficiencia cardíaca sistólica,
en esa tenemos la pared del corazón se adelgaza mucho. Y eso ocurre en pacientes después de un infarto, también pacientes con valvulopatías. Entonces, este tipo de insuficiencia cardíaca afecta al inotropismo y la tenemos que apoyar con fármacos inotrópicos positivos. Ejemplos de fármacos inotrópicos positivos está la noradrenalina, dobutamina, dopamina, esos se administran por vía intravenosa. Y el mecanismo de acción es lo siguiente: se unen a receptores beta 1, los cuales están acoplados a proteína GS, lo que incrementa el AMP cíclico y la actividad de la proteína quinasa A. Ahora, otro medicamento es la digoxina. La digoxina lo que hace es inhibir a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Al inhibirla, pues lo que ocasiona es que menos sodio pues salga al espacio extracelular. Al tener una menor cantidad de sodio en el espacio extracelular, eso hace que funcione menos el intercambiador de sodio-calcio que tenemos acá en la membrana también. Entonces, pues de esa manera se evita que se salga calcio. Es decir, se mantiene una mayor cantidad de calcio intracelular y eso pues hace que el inotropismo aumente. La amilrinona es un fármaco que lo que hace es inhibir a la fosfodiesterasa 3. La fosfodiesterasa lo que hace es reducir el AMP cíclico. Entonces, si la inhibimos, pues mantenemos cantidades adecuadas de AMP cíclico para que siga funcionando la proteína quinasa A y eso tenga un efecto inotrópico positivo también. Finalmente, vamos a hablar del último determinante del gasto cardíaco, la poscarga. La poscarga la podemos definir como la fuerza que debe vencer el ventrículo para poder eyectar la sangre. Recuerden que todos estos determinantes los estamos hablando en el contexto del ventrículo izquierdo. Aquí en este corazón tenemos representado en esta parte nuestro ventrículo izquierdo. La poscarga la vamos a poder representar como esta flecha, como esta fuerza que se opone a la salida de la sangre. Como tal, recuerda que el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia la aorta. La poscarga la podemos representar o la podemos calcular mediante la ley de Laplace. En la ley de Laplace, como tal, lo que se está calculando es lo que llamamos el estrés de la pared. En este contexto, el estrés de la pared del ventrículo izquierdo. Como tal, vamos a poder definir a ese estrés como aquella fuerza externa que justamente se aplica sobre la pared del ventrículo y que dificulta su contracción para la eyección de la sangre. Por esa razón, el estrés pues se asemeja mucho a lo que definíamos como poscarga. Es por eso que a mayor estrés de la pared, mayor poscarga. En la ley de Laplace se consideran las siguientes variables: la presión generada por el ventrículo, que está representada con una P mayúscula. Esta presión se refiere a la presión que tiene que hacer el ventrículo para poder eyectar la sangre. También tenemos el radio del ventrículo, representado con una R minúscula. El radio del ventrículo propiamente es el espacio que hay en la cavidad ventricular. Y también tenemos que otra variable que entra en la poscarga es el grosor de la pared del ventrículo. Este grosor de la pared del ventrículo lo podemos representar con una letra H minúscula o bien en algunos otros textos con un 2 y una E minúscula. Si somos más específicos, cuando en la fórmula de Laplace se utiliza el 2E, generalmente esa fórmula se aplica para el ventrículo porque se considera que el ventrículo es parecido a una esfera. Y cuando se utiliza la H, se está utilizando más en el contexto de las arterias para medir el estrés de la pared arterial, porque las arterias pues tienen una forma cilíndrica. Sin embargo, lo importante de la ley de Laplace es que sepan qué pasa cuando se modifican las variables. Para eso recuerden que todo lo que está arriba en el numerador es directamente proporcional, en este caso, al estrés de la pared. Y lo que está por debajo, en el denominador, va a ser inversamente proporcional al estrés de la pared. Entonces la ley de Laplace queda de la siguiente manera: estrés de la pared es igual a la presión generada por el ventrículo multiplicado por el radio del ventrículo entre el grosor de la pared ventricular. ¿Qué fenómenos pueden alterar la poscarga? Los siguientes. Número 1, la presión aórtica, es decir, la presión a nivel de nuestra aorta. Cuando la presión aórtica aumenta, eso va a aumentar la poscarga porque va a ser más difícil que la sangre salga eyectada. Si disminuye la presión aórtica, va a disminuir la poscarga. Otro fenómeno, la hipertensión arterial.
Recuerden que nuestra presión arterial tiene dos valores, el valor sistólico y el valor diastólico. El valor que más va a importar para la poscarga va a ser el valor diastólico. Si recordarán, en el ciclo cardíaco habíamos dicho que cuando el ventrículo alcanza la presión de 80 milímetros de mercurio, la cual representa la presión diastólica, se abre la válvula aórtica. Entonces, a mayor presión diastólica, vamos a necesitar llegar a mayor presión en el ventrículo para poder abrir la válvula aórtica. Esa es la idea. Existen medicamentos, por ejemplo los nitratos, que producen una vasodilatación arterial. La vasodilatación arterial lo que genera es que se disminuye la resistencia periférica. Imagínate que estás vasodilatando todas las arteriolas del cuerpo, eso disminuye la resistencia y eso también va a disminuir la poscarga. Aquí la idea también que me gustaría que se llevaran es que justamente a mayor resistencia periférica, mayor poscarga. Menor resistencia periférica, menor poscarga. Otro fenómeno es la estenosis de la válvula aórtica. Si la válvula aórtica tiene un estrechamiento, obviamente va a ser más difícil pasar por ese espacio o diámetro reducido para sacar la sangre. Coartación aórtica. Este es un fenómeno en el cual la pared de la aorta tiene una alteración estructural y se genera como un tapón que dificulta el paso de la sangre. Por eso la coartación aórtica también aumenta la poscarga. Y finalmente, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca dilatada también van a tener una poscarga aumentada. Pero ojo, solamente insuficiencia cardíaca dilatada. ¿Qué está pasando en estos pacientes? Si tienen una insuficiencia cardíaca dilatada, también llamada insuficiencia cardíaca sistólica, decíamos que el grosor de su pared ventricular va a ser más delgado, es decir, tienen un menor grosor. Además, en un ventrículo dilatado hay un mayor espacio ventricular o un mayor radio ventricular. Si aplicamos eso a la fórmula de Laplace, un paciente con insuficiencia cardíaca dilatada va a tener menor grosor de la pared, lo cual, si tenemos un menor grosor de la pared, genera un mayor estrés en la pared porque son inversamente proporcionales, y un mayor estrés de la pared, una mayor poscarga. Además, si habíamos dicho que en la insuficiencia cardíaca dilatada hay un mayor radio, ese aumento del radio también aumenta el estrés de la pared y aumenta la poscarga. Bueno, aquí tenemos justamente los cambios en las gráficas presión-volumen cuando aumentamos la poscarga. Aquí en inglés se escribe como afterload. Y también vamos a ver qué le pasa a la gráfica cuando disminuimos la poscarga, que sería la curva verde. Aquí en gris está la curva control, es decir, el corazón con sus condiciones basales. ¿Qué pasa si aumentamos la poscarga? Si aumentamos la poscarga, lo que está queriendo decir es que el corazón tiene dificultad para sacar la sangre. Entonces se le va a quedar sangre como tal en el ventrículo. Al quedarse sangre en el ventrículo, pues eso ocasiona que el volumen sistólico final, es decir, el volumen al final de la sístole, aumente. Entonces aquí podemos ver cómo este puntito de aquí de negro es el volumen sistólico final normal, pero cuando aumenta la poscarga, este aumenta, movilizándose hacia este lado que tenemos en la gráfica roja. Eso ocasiona, como podemos ver, que la gráfica se acorte, pierda su anchura. Y habíamos dicho que la anchura como tal representa el volumen sistólico, el volumen latido. Entonces un aumento en la poscarga genera una disminución en el volumen latido, lo cual es malo. Es malo tener más poscarga. Ahora, en cambio, si disminuimos la poscarga, que sería la curva verde, al disminuir la poscarga sacamos más sangre al final de la sístole. Por esa razón nos queda un volumen sistólico menor. De esa manera vemos que la gráfica verde, pues se ve justo ese aumento en el volumen sistólico final, porque pasamos de esta línea punteada de color negro acá, a la línea verde. Al hacer eso, hay un aumento en la anchura de la gráfica y eso se ve representado como un aumento en el volumen sistólico o volumen latido. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de reducir la poscarga en los pacientes? Pues en primera, que vamos a tener una mayor expulsión de sangre durante la eyección y lo va a hacer de manera más rápida. Vamos a tener una disminución en el volumen
telesistólico, es decir, el volumen que se queda al final de la sístole. Y además, algo importante, va a requerirse menor presión para abrir la válvula aórtica. Por eso también aquí en las gráficas podemos ver que cuando hay un aumento de la poscarga, la presión para abrir la válvula aórtica, que sería este punto de aquí, es mayor que en condiciones normales. Y cuando disminuimos la poscarga, la presión para abrir la válvula aórtica, que sería este punto de aquí, es más baja que en condiciones normales. Ese es otro beneficio de reducir la poscarga. Nosotros decíamos, teníamos medicamentos que pueden reducir la poscarga en un paciente, como son los vasodilatadores arteriales, como los nitratos. Y aquí, ¿qué pasaría si aumentamos la poscarga? Sería la gráfica de color rojo, que tiene pues cosas negativas porque reducimos el volumen sistólico y además hacemos que ese corazón tenga que aumentar más la presión durante la contracción isovolumétrica para poder abrir la válvula aórtica. Entonces, en resumen, los determinantes del gasto cardíaco son la contractilidad, la precarga y la poscarga. Decíamos que la contractilidad depende de factores moleculares como la concentración de calcio intracelular a nivel de las sarcómeras y de la velocidad con la cual se contraen las mismas, las sarcómeras. También habíamos dicho que esos determinantes de la contractilidad son independientes del grado de estiramiento de la fibra. En la precarga, por otro lado, decíamos que depende del retorno venoso y que sigue el principio del mecanismo de Frank-Starling, el cual dice que a mayor, como tal, retorno venoso, vamos a tener una mayor distensión, un mayor estiramiento de la fibra muscular. Y ese mayor estiramiento de la fibra muscular genera un aumento en la fuerza de contracción y por lo tanto en el volumen latido o volumen sistólico. Y la poscarga como tal depende de los siguientes factores que están en la ley de Laplace: la presión generada por el ventrículo, el radio ventricular y el grosor de la pared. Y aquí la fórmula de Laplace. Entonces, si nosotros queremos aumentar la precarga en un paciente, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el retorno venoso. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, haciendo vasoconstricción de las venas, elevando los pies del paciente, entre otras. Si queremos reducir la poscarga, ¿qué tenemos que hacer? Una vasodilatación arterial para reducir la resistencia periférica. Si queremos aumentar la contractilidad de un paciente, hay que darle medicamentos que aumenten la cantidad de calcio intracelular a nivel de las sarcómeras. Y ya para terminar, habíamos dicho que un aumento en la contractilidad y en la precarga mejora el gasto cardíaco, lo aumenta. Pero en el caso de la poscarga, una disminución de la poscarga es lo que aumenta el gasto cardíaco. En un corazón lo que me interesa es aumentar la precarga, pero no tanto, porque habíamos dicho que si aumentamos de más la precarga también es lesionar las sarcómeras, aumentarle la contractilidad, pero bajar la poscarga, es lo que me interesa. Y aquí, una vez más, las fórmulas que platicamos. El gasto cardíaco se calcula con la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen latido, o también llamado volumen sistólico. Y justamente el volumen sistólico tiene los siguientes determinantes: la precarga y la contractilidad, y la resistencia vascular sistémica, que propiamente se refiere a la poscarga. Observa cómo el volumen latido es directamente proporcional a un aumento en la precarga y en la contractilidad, y es inversamente proporcional al aumento en la poscarga. Por eso decíamos, si quieres aumentar el volumen latido, aumenta precarga y contractilidad, pero disminuye poscarga. Ahora vamos a recordar cómo se calculaba la fracción de eyección. Acuérdense que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. También la pueden encontrar como FEBI. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo se calcula dividiendo el volumen latido entre el volumen diastólico final. Pero recuerden que el volumen latido a su vez se calculaba restando el volumen diastólico final menos el volumen sistólico final. Eso le va a dar un resultado en decimales, después lo tienen que multiplicar por 100 para convertirlo en porcentaje, porque la fracción de eyección se expresa en porcentaje. Lo normal es tener una fracción de eyección por arriba de 50%. Con la fracción de eyección podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca en dos grandes grupos: la insuficiencia cardíaca con una FEBI o con una fracción de eyección conservada, que es aquella mayor del 50%, y en una insuficiencia cardíaca con FEBI baja o con fracción de eyección baja, que es aquella con una fracción de eyección menor de 40%. Entre 40 y 50%, si encontramos ahí la FEBI, se considera una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección en rango intermedio.
Ahora vamos a explicar ese término de lusitropismo. Ya habíamos dicho que el lusitropismo era la capacidad del corazón de relajarse con facilidad. ¿Qué cosas aumentan el lusitropismo? Es decir, ¿qué cosas favorecen que el corazón se relaje? Las catecolaminas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, aumentan el lusitropismo. Es bueno tener un lusitropismo adecuado porque si se relaja bien mi ventrículo, pues va a poder estar listo para una contracción más eficaz. Vamos a tener que las catecolaminas y las hormonas tiroideas van a actuar con receptores acoplados a proteína GS. Al unirse a su receptor, aumenta el AMP cíclico y también se activa la PKA. La PKA lo que va a hacer es fosforilar varias cosas. Va a fosforilar a la troponina I, que decíamos es la proteína reguladora. Y eso, al fosforilarla, provoca que el calcio actúe de manera más rápida, mejorando de así toda la contracción, pero también posteriormente la relajación. Y la fosforilación del fosfolamban, que es una molécula, también favorece que se relaje el corazón porque lo que hace es que aumenta la actividad de la cerca, que es la ATPasa del retículo sarcoplásmico que metía calcio para que éste justamente abandone la sarcómera y se empiece a relajar el músculo. ¿Qué fármacos van a aumentarme y disminuir el gasto cardíaco? Los que me lo aumentan son las catecolaminas, decíamos mediante unirse a receptores beta 1, que están acoplados a proteína GS porque me aumentan el cronotropismo, el inotropismo y el lusitropismo. En cambio, los beta bloqueadores me disminuyen el gasto cardíaco porque hacen todo lo contrario. Tienen un efecto cronotrópico negativo, inotrópico negativo y lucitrópico negativo.